Habilidades básicas del pensamiento. La primera habilidad básica del pensamiento es la observación. ¿Qué es la observación? Observar es fijar la atención en un objeto o situación para identificar sus características. La identificación ocurre en dos etapas. La primera, concreta, es cuando nosotros observamos directamente las características de un objeto. La segunda es abstracta, es la imagen que formamos en nuestra mente. Observe esta figura. Anote 4 características del objeto que sean producto de la observación directa y 4 características que recuerde del objeto y que no se observen en la ilustración. 4 características de las que se observan en la figura y 4 de las que no se observan. Observen la imagen. A continuación, se da un conjunto de características de la situación que se muestra en la ilustración. Coloque marcas para señalar cuáles provienen de observaciones directas y cuáles de observaciones indirectas. Usted va a tener que clasificar cuáles son las características que se han obtenido de una observación directa y cuáles que se han obtenido de una observación indirecta. Aquí están las características. Son 5 características. Usted va a tener que identificar si es una observación directa o es una observación indirecta que se ha utilizado para encontrar estas características. Comparar y contrastar. ¿Qué es comparar? ¿Qué es contrastar? Comparar. Comparar es identificar las características que son diferentes de 2 o más objetos o situaciones. Características diferentes. Contrastar consiste en identificar las características idénticas o similares de 2 o más objetos o situaciones. Comparar entonces características diferentes. Contrastar características similares. Procedimientos para comparar y contrastar. ¿Qué tenemos que hacer para comparar o contrastar? Primero, definir el propósito de la comparación o el contraste. 2, identificar las variables de interés. 3, observar los objetos o situaciones e identificar las características diferentes o similares de estos. Elaborar la lista de diferencias o similitudes. Verificar el proceso que se siguió y el producto obtenido. Identifique la diferencia entre las figuras que se muestran a continuación para cada una de las variables dadas. Observe bien las figuras. Y aquí hay variables dadas, 3 variables dadas. Características de A, ¿cuál sería la característica de A y cuál es la característica de B? Hay que anotar las características en el lugar correspondiente. Escriba las características similares de las figuras u objetos que se muestran a continuación. ¿En qué se parecen estas figuras? Eso es lo que hay que escribir.